¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia a un buen creyente de los demás? ¿Te preocupa no estar haciendo lo suficiente para agradar a Dios y vivir una vida espiritual plena? Quizás sientes que te estás alejando de Dios y que esa conexión especial se está desvaneciendo. No te preocupes, estás en el lugar adecuado. En este video te revelaré los 10 hábitos que posee un buen creyente, para que tú también puedas aplicarlos en tu vida. Profundizaremos cómo estos simples pero poderosos actos pueden transformar tu vida y acercarte más a Dios. Quédate hasta el final, porque te revelaré el hábito más importante, el que puede transformar tu vida de manera asombrosa, como el día y la noche. Si sientes que tu fe está estancada, que no encuentras la paz que tanto anhelas al buscar la comunión con Dios, o simplemente quieres asegurarte de estar en el camino correcto, este contenido está diseñado para ti. El primer hábito de un buen creyente es reflejar el amor de Dios en su vida diaria. Y este amor se manifiesta en dos formas fundamentales: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a uno mismo. Para un buen creyente, amar a Dios sobre todas las cosas significa ponerlo en primer lugar en cada aspecto de su vida, dedicándole nuestro tiempo, adoración y obediencia. Este amor se expresa mediante de la oración constante, la lectura de la Biblia y su posterior reflexión, y la búsqueda constante de su voluntad en nuestra vida. Al hacer de Dios nuestra prioridad, nuestras decisiones y acciones reflejan su presencia en nuestra vida. En Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38, Jesús dice: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento». El segundo aspecto de esta es amar a los demás como a uno mismo. Este mandamiento nos invita a tratar a cada persona con la misma dignidad, respeto y compasión que deseamos para nosotros. Como está escrito en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, Jesús dice: «Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros». Esto se traduce en actos de bondad, generosidad y empatía hacia los demás, sin importar sus circunstancias. Al hacerlo, no solo seguimos el ejemplo de Cristo, sino que también nos convertimos en instrumentos de su amor en el mundo. El amor genuino hacia los demás implica escuchar, apoyar y ayudar de manera desinteresada, buscando siempre el bienestar y la paz. Al reflejar el amor de Dios, un buen creyente se convierte en un faro de luz en su comunidad, mostrando a todos la gracia y el amor incondicional que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este hábito no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también edifica y transforma a quienes nos rodean, creando un entorno de amor y unidad que glorifica a Dios en todo momento. El segundo hábito que caracteriza a un buen creyente es la práctica del perdón y la reconciliación. Este hábito refleja el carácter de Dios y es una manifestación tangible de la vida de un seguidor de Cristo. Perdonar a los que nos ofenden es fundamental en la vida cristiana, ya que muestra nuestra obediencia a los mandamientos de Jesús y nuestra disposición a vivir en armonía con los demás. El perdón significa liberar el resentimiento y la amargura que pueden acumularse en nuestro corazón. No implica ignorar o justificar el mal que se nos ha hecho, por muy doloroso que éste llegase a ser, sino elegir no permitir que dicho mal controle nuestras vidas. Para un buen creyente, perdonar es un acto liberador que les permite vivir en paz y armonía. Por ejemplo, si un amigo les ha herido con sus palabras, perdonarlo significa dejar ir el rencor y buscar la reconciliación en la relación. Como nos enseña Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. «Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas». Los creyentes con un alto nivel espiritual y de conexión con Dios practican el perdón porque saben que el perdón nos ayuda a conectar en la humildad. Esto significa reconocer nuestras propias imperfecciones y la necesidad del perdón de Dios en nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros hemos fallado, aunque sea una vez, y necesitamos la gracia de Dios, por lo que debemos estar dispuestos a extender esa misma gracia a los demás. Este acto de humildad refleja nuestra dependencia de Dios
y nuestra disposición a vivir según su voluntad. Además, debemos recordar que el perdón fomenta la reconciliación y la restauración de relaciones. Dios nos llama a ser pacificadores, y la reconciliación es un paso crucial para mantener la unidad y la paz dentro de la comunidad. Jesús nos muestra en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22, que debemos perdonar generosamente. Pedro se acercó y dijo a Jesús: «Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «Te digo que no hasta 7 veces, sino hasta 77 veces». El perdón también es esencial para el bienestar espiritual y emocional del creyente. La falta de perdón puede llevar a una carga de amargura y resentimiento que perjudica su salud mental y emocional. Al perdonar, los creyentes liberan esas cargas y permiten que el amor y la paz de Dios llenen su corazón. Un ejemplo de esto puede ser la relación con un antiguo amigo que les ha traicionado. El proceso de perdón puede ser difícil, pero con la ayuda de Dios pueden sanar y encontrar paz interior. En conclusión, practicar el perdón y la reconciliación es un hábito que todo buen creyente debe realizar. No solo es un mandato divino, sino una manifestación del amor y la gracia de Dios en sus vidas. Al perdonar, siguen el ejemplo de Jesús, quien en la cruz pidió al Padre que perdonara a quienes lo crucificaban. Esta práctica transforma, libera y permite vivir en una relación más estrecha con Dios y con los demás, fomentando un ambiente de amor, paz y unidad que glorifica a Dios y edifica a su iglesia. El tercer hábito característico de un buen creyente es mantener el gozo, es decir, mantener una actitud de alegría y gratitud en todas las circunstancias de la vida. Este gozo no depende de las situaciones externas, sino de una profunda confianza en Dios y su soberanía. Podría ser que durante una enfermedad o una crisis financiera, un buen creyente puede encontrar consuelo y alegría en la promesa de que Dios está con ellos y que su gracia es suficiente para superar cualquier dificultad o adversidad que se presente en su vida. Para un buen creyente, el gozo significa una manifestación de la presencia de Dios en sus vidas y una señal de su fe. El gozo se practica de diversas maneras en la vida diaria de un buen creyente. En primer lugar, se expresa a través de la gratitud. Los creyentes agradecen a Dios por sus bendiciones, grandes y pequeñas, y por su constante cuidado y amor. Esta gratitud se manifiesta en las oraciones diarias, en los momentos de reflexión y en la adoración comunitaria. Al dar gracias a Dios, los creyentes renuevan su perspectiva y recuerdan que, independientemente de las circunstancias, Dios sigue siendo bueno y fiel. Otro aspecto del gozo es mantener una actitud positiva y esperanzada, incluso en tiempos difíciles. Los creyentes confían en que Dios tiene un propósito y un plan, incluso en medio del sufrimiento y la adversidad. Esta confianza les permite enfrentar los desafíos con una actitud de esperanza y alegría. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, escribe: «Regocíjense en el Señor siempre». Insisto, regocíjense. Filipenses 4, versículo 4. Este pasaje, escrito por el apóstol Pablo, subraya la importancia de mantener el gozo en el Señor en todo momento. Asimismo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, Pablo anima a los creyentes: «Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Estos versículos resaltan que el gozo y la gratitud son parte integral de la vida cristiana y están alineados con la voluntad de Dios. En resumen, mantener el gozo es un hábito fundamental para un buen creyente. A través de la gratitud y la confianza en Dios, los creyentes experimentan una alegría que trasciende las circunstancias y refleja su fe y dependencia en Dios. Este gozo es un testimonio poderoso de la obra de Dios en sus vidas y una fuente de fortaleza y esperanza en todo momento. El hábito número 4 que todo buen creyente tiene bien arraigado es buscar la paz, ya que refleja el carácter de Dios y promueve la unidad en la comunidad. Practicar la paz implica ser un pacificador, alguien que trabaja activamente para resolver conflictos y mantener la armonía en todas las relaciones. Esto significa abordar las disputas con un espíritu de reconciliación y buscando la armonía,
escuchar atentamente a los demás y buscar soluciones pacíficas que beneficien a todos los involucrados. Para los creyentes, buscar la paz no es solo una acción que se deriva en acciones externas, sino una actitud interna que brota de un corazón lleno del amor de Dios. Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Jesús, en este versículo, resalta la importancia de la paz como una cualidad distintiva de los seguidores de Cristo y muestra que aquellos que buscan la paz reflejan el amor y la justicia de Dios. Un buen creyente practica este hábito de varias maneras. En sus relaciones personales, actúan con empatía y comprensión, evitando el conflicto innecesario y buscando soluciones constructivas. Un buen ejemplo de cómo un creyente practica la paz en sus relaciones personales es cuando dos amigos tienen un desacuerdo sobre un tema importante. En lugar de permitir que el conflicto escale y afecte su amistad, uno de ellos decide abordar la situación con empatía. Escucha atentamente la perspectiva del otro, expresa sus propios sentimientos de manera respetuosa y busca un compromiso que satisfaga a ambos. Pero no solo es las relaciones personales, sino también en la comunidad y en la iglesia. Trabajan para fomentar un ambiente de respeto y colaboración, participando en mediaciones y ofreciendo apoyo a quienes están en desacuerdo. Además, en situaciones de conflicto, buscan orar por la sabiduría de Dios para actuar con discernimiento y amor. Buscar la paz tiene un significado profundo para los creyentes, ya que no solo mejora sus relaciones y comunidades, sino que también refleja el propósito divino de reconciliación y unidad. Al promover la paz, los creyentes viven de acuerdo con los principios del reino de Dios y se convierten en instrumentos de su paz en un mundo a menudo lleno de discordia. Este hábito, por lo tanto, es una manifestación práctica del amor cristiano y una forma de cumplir con el llamado de Dios a ser agentes de paz en la tierra. El quinto hábito que todo buen creyente practica es mostrar paciencia. Este rasgo se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás, especialmente con personas que son difíciles de tratar o en momentos de dificultad o conflicto. Ser paciente significa tener la capacidad de esperar sin frustración y entender que cada persona tiene su propio ritmo y proceso. En lugar de reaccionar con impaciencia, irritación o impulsividad, un buen creyente demuestra comprensión y tolerancia, especialmente cuando enfrenta desafíos o cuando otros cometen errores. La paciencia se pone en práctica en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si un compañero de trabajo está luchando para cumplir con sus tareas o comete un error repetido, un buen creyente no pierde la calma ni critica severamente. En cambio, ofrece ayuda y orientación con una actitud comprensiva, reconociendo que todos estamos en un camino de aprendizaje y crecimiento. Este hábito también se refleja en las relaciones personales. En una familia, por ejemplo, ser paciente significa manejar con calma los desacuerdos y diferencias de opinión, buscando soluciones constructivas en lugar de ceder al enojo. Es esperar pacientemente durante tiempos difíciles y apoyar a los seres queridos con amor y comprensión, sin apresurarse a juzgar o imponer soluciones precipitadas. La paciencia, para un creyente, es un signo de madurez espiritual y de alineación con los principios cristianos y una manifestación activa del fruto del Espíritu Santo. Es una forma de imitar la paciencia de Dios con nosotros y refleja un corazón dispuesto a amar y servir a los demás con la misma gracia y comprensión que hemos recibido. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, se nos instruye: Así que como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Este pasaje subraya la importancia de la paciencia como un componente esencial en la vida cristiana. El sexto hábito que manifiesta todo buen creyente que vive alineado con la voluntad del Creador es la amabilidad. Este hábito se basa en la enseñanza que Jesús nos dejó sobre el amor y el respeto hacia los demás, reflejando el carácter de Dios en nuestras interacciones diarias. La amabilidad se manifiesta en cómo tratamos a las personas en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestro círculo íntimo, como la familia y los amigos, hasta un desconocido que nos saluda por la calle o en aquellos que pueden no mostrarnos la misma cortesía. Practicar la amabilidad implica actuar con bondad que nace del corazón y el respeto mutuo,
sin esperar nada a cambio de los demás. Esto puede ser tan simple como ofrecer una sonrisa, escuchar atentamente cuando alguien necesita hablar, o brindar ayuda desinteresada en momentos de necesidad. Un creyente que practica la amabilidad es alguien que, en su día a día, se esfuerza por ser un reflejo del amor que demostró Jesús en su ministerio terrenal. Esto se puede manifestar de diversas maneras. Imagina que estás en una reunión con colegas o amigos y decides abrirte emocionalmente, compartiendo tus sentimientos o experiencias personales. Un buen creyente, en lugar de hacer un chiste inapropiado o desestimar tus emociones, se esfuerza por mostrar empatía y respeto. Este tipo de actitud no solo evita palabras duras o acciones hirientes, sino que también busca reconocer y valorar los esfuerzos y sentimientos de los demás, porque muchas veces no sabemos cómo la están pasando los demás. En Mateo capítulo 22, versículo 39 dice: «Amarás tu prójimo a ti mismo». En las relaciones familiares, la amabilidad se puede manifestar en la paciencia y el apoyo constante, incluso cuando los miembros de la familia cometen errores o enfrentan dificultades. Es ofrecer palabras de aliento, ayudar en las tareas del hogar sin quejarse y mantener una actitud de respeto y comprensión. El significado de la amabilidad para un creyente va más allá de las acciones superficiales. Es una expresión de la transformación interior que Dios ha obrado en su vida. En Efesios capítulo 4, versículo 32, la Escritura nos instruye: «Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo». Este pasaje nos recuerda que la amabilidad es un reflejo del perdón y la gracia que hemos recibido de Dios, y es fundamental para construir relaciones saludables y para vivir una vida que honra a Dios. El séptimo hábito que un buen creyente practica es confiar plenamente en Dios. Este hábito implica una fe profunda y una entrega total a la voluntad divina, lo cual se traduce en diversas prácticas y actitudes que demuestran una dependencia genuina de Dios. Para un creyente, confiar plenamente en Dios significa entregar todas las preocupaciones, temores y decisiones importantes a Él, creyendo que su plan es perfecto y que su guía es la mejor para su vida. Esta confianza se evidencia en la oración constante, donde buscan la dirección divina y piden fortaleza para enfrentar los desafíos. Al orar, estos creyentes expresan su fe en que Dios escucha y responde según su sabiduría y propósito. Este hábito comúnmente se refleja en la lectura y meditación de las Escrituras, que son la palabra vivía de Dios, que les proporciona la seguridad de que las promesas de Dios son verdaderas y confiables. Al estudiar la Biblia, encuentran consuelo y claridad, reforzando su confianza en que Dios está guiando cada uno de sus pasos. Confiar en Dios también implica mantener una actitud de paz y esperanza, incluso en tiempos difíciles. Cuando enfrentan problemas o incertidumbres, los creyentes que confían plenamente en Dios eligen no dejarse llevar por el pánico o la desesperanza. En cambio, encuentran consuelo en la certeza de que Dios está en control y que su plan para sus vidas es bueno. Este hábito tiene un significado profundo en la vida de un creyente, porque demuestra una relación de total dependencia y obediencia a Dios. La confianza plena en Dios fortalece la fe, fomenta la paz interior y permite enfrentar la vida con una actitud de serenidad y esperanza, sabiendo que están guiados y sostenidos por una fuerza mayor. El pasaje bíblico que refleja esta confianza es Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus senderos. Este versículo anima a los creyentes a depender completamente de Dios y a buscar su guía en todas las áreas de su vida, prometiendo que Él les dará dirección y sostén. El octavo hábito que todo buen creyente tiene bien arraigado en su vida es el ser humildes. La humildad no solo significa reconocer nuestras limitaciones y debilidades, sino también mantener una actitud de dependencia total en Dios. Este hábito es crucial porque refleja una comprensión profunda de nuestra humanidad y de la soberanía divina en nuestra vida. Para un buen creyente, la humildad comienza con el reconocimiento de que, por sí mismos, no son autosuficientes. Reconocen que todas sus habilidades, logros y recursos provienen de Dios y no de su propio esfuerzo o mérito.
Este entendimiento les lleva a una actitud de gratitud constante, agradeciendo a Dios por todo lo que tienen y por las bendiciones recibidas. En la práctica diaria, un creyente humilde se muestra dispuesto a aprender y a recibir consejo de otros, sin sentirse amenazado o menospreciado, dejando de lado el ego y estando abiertos a nueva información. Por ejemplo, en el ámbito laboral, un creyente humilde está abierto a la retroalimentación constructiva y busca mejorar en su trabajo sin buscar reconocimiento o alabanza excesiva. En las relaciones personales, la humildad se manifiesta en la disposición a pedir disculpas cuando se comete un error y a reconocer las contribuciones y esfuerzos que los demás hicieron por nosotros. La humildad también se refleja en la forma en que un creyente enfrenta los desafíos y las adversidades. En lugar de atribuirse el mérito por superar dificultades, un creyente humilde reconoce la intervención y el apoyo de Dios en cada paso del camino. Esto les permite mantener una perspectiva equilibrada y no dejarse llevar por el orgullo o la autosuficiencia, especialmente en tiempos de éxito. Además, la humildad impulsa a los creyentes a servir a los demás con un corazón genuino. Jesús, el modelo perfecto de humildad, enseñó a sus seguidores a servir con amor y a poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Un creyente humilde sigue este ejemplo al ofrecer ayuda desinteresada a quienes la necesitan, sin esperar nada a cambio. Ser humilde también implica depender de Dios para la guía y la fortaleza diaria. En lugar de confiar en sus propias habilidades o en la fortuna, los creyentes humildes buscan la dirección de Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Entienden que solo en la dependencia de Dios pueden encontrar verdadera paz, sabiduría y propósito. Como se nos expresa en Santiago capítulo 4, versículo 10. Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Aquí, se nos instruye a humillarnos ante Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él. La promesa de exaltación es un recordatorio de que la verdadera humildad se traduce en confiar en la soberanía de Dios y no en nuestras propias habilidades o logros. En resumen, la humildad es un hábito vital para un buen creyente, ya que refleja un corazón que reconoce su dependencia de Dios y que valora a los demás. Es una actitud que les ayuda a vivir de manera auténtica, a servir con amor y a enfrentar la vida con una perspectiva equilibrada y agradecida. El noveno hábito que todo buen creyente practica es el estudio de las Escrituras. Este hábito implica más que simplemente leer las Escrituras. Se trata de una inmersión constante en la palabra de Dios, con el objetivo de entender, reflexionar y aplicar sus enseñanzas a la vida cotidiana. Para un creyente, el estudio de la Biblia comienza con la lectura regular de las Escrituras. Esto no se limita a una lectura superficial, sino que incluye la dedicación de tiempo para explorar y analizar los textos bíblicos en profundidad, cargándoles un significado profundo para ellos. Muchos creyentes establecen un horario diario o semanal para leer pasajes bíblicos, ya sea en la mañana para empezar el día con una mentalidad espiritual o en la noche para reflexionar sobre el día. La constancia en esta práctica permite que la palabra de Dios se convierta en una guía continua en su vida. La meditación es una parte crucial del estudio bíblico. Más allá de la lectura, los creyentes toman tiempo para reflexionar profundamente sobre lo que han leído. Esto implica considerar el contexto histórico y cultural de los pasajes, así como su aplicación práctica de estos pasajes. La meditación permite a los creyentes internalizar los principios bíblicos, entender cómo se relacionan con su vida y buscar maneras de vivir de acuerdo con ellos. Por ejemplo, después de leer un pasaje sobre el perdón, un creyente puede reflexionar sobre cómo aplicar ese principio en sus relaciones personales, buscando maneras concretas de perdonar a quienes les han ofendido. Estudiar la Biblia también involucra el uso de recursos adicionales, como comentarios bíblicos, devocionales y estudios en grupo. Estos recursos proporcionan una comprensión más profunda y enriquecedora de las Escrituras, ofreciendo perspectivas que quizás no se captan en una lectura individual. Los estudios bíblicos en grupo, en particular, permiten a los creyentes compartir sus pensamientos y aprender de las experiencias y conocimientos de otros. Esto fomenta un sentido de comunidad y apoyo mutuo en el crecimiento espiritual y en la internalización de los pasajes bíblicos. Además,
El estudio de la Biblia es una práctica que promueve la transformación personal. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar corazones y mentes, guiando a los creyentes hacia una vida más alineada con la voluntad de Dios. A través del estudio constante, los creyentes se convierten en más conscientes de sus propias fallas y en la necesidad de crecer espiritualmente. El 10º, pero uno de los más cruciales, hábitos que todo buen creyente debe cultivar, es la oración constante. Su práctica tiene un impacto profundo en la relación con Dios y en el desarrollo espiritual personal. Este hábito va más allá de la oración ocasional o ritual. Se trata de mantener una comunicación constante y sincera con Dios en todas las circunstancias de la vida. Para un creyente, orar continuamente significa integrar la oración en cada aspecto de su vida diaria. Esto no se limita a momentos específicos, como antes de las comidas o al final del día, sino que se extiende a lo largo de todas las actividades y experiencias cotidianas. La oración continua se convierte en una forma de mantener un diálogo constante con Dios, buscando su guía, apoyo y presencia en cada momento. Uno de los aspectos clave de la oración continua es la intencionalidad. Los creyentes hacen un esfuerzo consciente por establecer y mantener este hábito. Esto puede implicar dedicar tiempos específicos para la oración, como al comenzar y terminar el día, o puede ser una práctica más fluida, donde se eleva una oración en cualquier momento del día, ya sea durante el trabajo, en medio de desafíos personales, o mientras realizan tareas diarias. Por ejemplo, un creyente puede orar mientras conduce al trabajo, pidiendo a Dios por seguridad y orientación, o puede elevar una oración de agradecimiento mientras disfruta de una comida con amigos. La oración continua también incluye la práctica de oración en espíritu u oración en silencio. Esto significa estar en una actitud constante de comunicación con Dios, incluso cuando no se está hablando en voz alta. En momentos de reflexión, toma de decisiones o incluso en la actividad cotidiana, un creyente puede estar en sintonía con Dios, buscando su guía y estando abierto a su dirección. Esto puede ser tan simple como un pensamiento dirigido a Dios en medio de una situación difícil o un agradecimiento interno por las bendiciones recibidas. Este hábito implica una disposición a escuchar a Dios, no solo a hablarle. Los creyentes buscan estar atentos a la voz de Dios a través de la oración, esperando recibir dirección, consuelo o respuestas a sus peticiones. La oración continua fomenta una relación de dependencia y confianza en Dios, permitiendo a los creyentes experimentar su presencia y su influencia en sus vidas. La oración continua también juega un papel crucial en el desarrollo de la resiliencia espiritual. En tiempos de prueba, la oración constante proporciona consuelo y fortaleza, ayudando a los creyentes a mantener la calma y la confianza en Dios. Es una fuente de aliento y renovación, fortaleciendo la fe y la determinación para seguir adelante. Y así llegamos al final de este video, mis queridos hermanos y hermanas. Si este mensaje ha resonado contigo y te ha inspirado a profundizar en tu vida de oración, te invito a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más contenido que puede transformar tu vida espiritual. Dale like a este video si te ha sido útil y comparte tus pensamientos o experiencias en los comentarios. Tu participación ayuda a que más personas encuentren la guía y la inspiración que buscan. Gracias por estar aquí y por tu apoyo continuo. Que Dios te bendiga.